Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado oyente, donde quieras que estés en la Argentina y en el mundo. Soy Rodolfo Queral y estamos haciendo otro episodio más de Bestia Negra Podcast, el lado salvaje de la política. En este nuevo episodio, la tercera temporada, hoy nos vamos a sumergir, como siempre me gusta decir a mí, en la política económica, social y también en esta oportunidad darle un marco de análisis internacional y geopolítico. Hoy vamos a hablar de la mugre y la furia de Trump. Tal cual vos lo estás escuchando, hoy nos vamos a sumergir en la crisis de Medio Oriente. Vamos a buscar, de alguna forma, trazar los paralelismos de esta crisis, de cuáles pueden ser las consecuencias que afecten el mundo a partir de aquí y en más, no solo a la Argentina, sino el devenir energético de todo el mundo y cómo este tablero de ajedrez político se va moviendo como placas tectónicas. Hoy yo te propongo como disparador, si es la palabra, y mejor dicho que nunca, en un momento de conflicto internacional o de una guerra o un conflicto como el de Medio Oriente que se va extendiendo de alguna forma hasta los lugares más recónditos del mundo, pues los devenires de lo que está pasando en este preciso momento afectan nuestra vida cotidiana. El disparador, como yo te planteaba, atemporal hoy va a ser un texto que ya tiene algunos años de el gran politólogo y también asesor de seguridad norteamericano que supo ser Zbigniew Brzezinski, quien manifestaba de alguna forma algunas décadas atrás en el gran tablero mundial lo que podía pasar hoy en día. Este autor, Brzezinski, nos planteaba en este abstract que yo te estoy haciendo como una entrada para tratar la crisis de Medio Oriente, nos manifestaba que en las postrimerías del siglo XX, Estados Unidos, de alguna forma, se había convertido en un hegemón. Un hegemón es, para vos que lo puedas saber, una superpotencia no solo económica, sino también militar, política, podríamos decir con una capacidad tan grande y con intereses de alcance planetario que pocas veces se ha podido ver una situación similar en la antigua, en las antiguas épocas. Lo que planteaba Brzezinski de alguna forma nos retrotrae también a uno de los socios involucrados justamente en este gran tablero de ajedrez que es Irán. Irán ha sido uno de los grandes imperios en la antigüedad, un país que tiene más de 5.000 años, un país que supo ser un imperio o ha tenido ciudades como Babilonia con sus jardines colgantes, ciudades donde pasó la cultura, pasó las decisiones del mundo antiguo, de la mano de algunos personajes como Ciro el Grande, el imperio persa, supo lograr su máximo esplendor, pero también de la mano de otros monarcas como Jerjes o Artajerjes, lograron llegar al borde de Europa y conquistar en parte hasta la mismísima Grecia y Macedonia. Muchos años después, Alejandro, más conocido como Alejandro el Magno, hijo de Filipo, lograría de alguna forma conquistar a este imperio persa y lograr de alguna forma extender desde Grecia y Macedonia un imperio unificado que llegó hasta las márgenes de lo que fue el Indocus, que hoy sería la India y Afganistán. Alejandro Magno de alguna forma trató de lograr en Medio Oriente la unificación bajo su mando
del primer imperio, podríamos decir, o de la primera idea de globalización mundial. Una mezcla de griegos, persas, ciudadanos indios, medos y de muchos pueblos conquistados bajo su batuta. Un proyecto que él siempre quiso y podríamos decir, tal vez, como yo te planteaba, nuestro primer imperio global o nuestro primer esbozo, podría ser, de una globalización que quedó truncada bajo la muerte joven de Alejandro Magno a los 27 años, que terminó muriendo en la propia Babilonia, lo que sería la Persia actual. En estas cuestiones de estos tableros geopolíticos que planteaba Brzezinski, el mundo se debate de alguna forma entre una potencia hegemónica, como yo te decía, superpotencia económica, política y militar como Estados Unidos, que no ha tenido rivales, con un poder cada vez más declinante. Un Estados Unidos que va perdiendo de alguna forma el liderazgo tecnológico, que va perdiendo el liderazgo económico, industrial también, a las manos de China, su gran oponente en este tablero que se va moviendo, y que de alguna forma esta batalla se transforma en un correlato de guerra clásica en Medio Oriente con Irán, bajo el pretexto justamente del control del petróleo. Hoy nos encontramos atravesados por un presidente Trump que bloquea el estrecho de Hormuz, que a su vez ya estaba bloqueado por los propios iraníes, y en una renegociación del famoso acuerdo tratado del petrodólar. Este acuerdo del petrodólar que expiró justamente el 8 de junio del 2024, 50 años después de que fuera firmado entre Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita, representa de alguna forma un cambio fundamental en la dinámica económica y financiera mundial. Esto posibilita un debilitamiento del dólar estadounidense, permite también el auge de nuevas monedas como reservas de valor alternativas y también, ¿por qué no?, el uso de monedas digitales que podrían contribuir de alguna forma a un mundo más complejo y multipolar. Esta cuestión del hegemón del mundo unipolar, surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial con la victoria todopoderosa de Estados Unidos, pero siempre recordando que fue Rusia, la madre Rusia, la que acabó en la práctica con el nazismo, porque fue la que entró en Europa a sangre y fuego, perdiendo más de 30 millones de personas entre militares y civiles para entrar en Berlín y terminar con el régimen nazi. Es también parte de este juego, de alguna manera, de superpotencias. Estamos atravesando también una transición que podría generar mayores costos de endeudamiento en Estados Unidos, una mayor volatilidad en los mercados petroleros, como la estamos viendo, una crisis que iba a durar una semana, según Trump, y una intervención fallida, no solo en Irán, sino que afectó toda la región de Medio Oriente. Te recuerdo que esta intervención en Irán, que iba a ser Estados Unidos de la mano de Donald Trump, que iba a durar unas semanas, tenía por objetivo, el número uno, eliminar el régimen de los ayatolá, eliminar también toda posibilidad de arma de destrucción masiva o vectores que pudiera tener Irán, que pudieran atacar a Israel o comprometer la seguridad de sus socios en Medio Oriente, pero especialmente Israel. Y la tercera, lograr un levantamiento de las personas civiles que voltearan el régimen partidario que gobierna justamente la República Islámica de Irán. Y el último era lograr terminar o capturar las reservas de uranio enriquecido que tenía para la fabricación de armas de destrucción masiva. Ninguno de estos objetivos se ha cumplido, de los cuales se había planteado primigeniamente Donald Trump, J.D. Vance y buena parte de los halcones del Pentágono, que nunca estuvieron muy de acuerdo con esta operación,
y que hoy día estamos atravesando el día 47 de este conflicto que ha disparado los precios del petróleo luego de 47 días de un rango de entre 65 y 70 dólares a un rango arriba de 100 dólares, habiendo tocado las semanas anteriores incluso los precios de 110, 115 y hasta 118 dólares, tanto para el WTI como para el barril del Brent. Te recuerdo un paso previo en todas estas locuras. El presidente Donald Trump, el Día de Reyes, el 6 de enero, captura a Nicolás Maduro, sobre pretexto de la búsqueda de la recuperación democrática de la República Bolivariana de Venezuela, sobre pretexto de que las personas estaban sufriendo una mala vida, había violación de derechos humanos, pero parece que más allá de eso, en Venezuela, salvo capturar a Maduro, sigue Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, Diosdado Cabello, el personaje más acusado de violación de derechos humanos y uno de los que con sus colectivos chavistas dominó buena parte de la vida política, hoy sigue siendo canciller y nuestros queridos hermanos venezolanos no estarían quejándose. ¿Por qué te planteo este paso previo? Este paso previo de capturar al presidente de Venezuela no tenía otra que el control del petróleo de Venezuela. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Sería el país con las mayores reservas, totalizando más de 302.000 millones de barriles. El volumen monumental lo posiciona no solo por encima de naciones históricas de Medio Oriente como Arabia Saudita, sino también de Estados Unidos. Y supera Venezuela en más de 3 veces las reservas que podría tener la Federación Rusa. Esta faja petrolífera del Orinoco claramente es una de las más ricas del crudo pesado del mundo y es una ventaja comparativa que quería tener Estados Unidos de cara a su control de la energía global. Yo te planteaba de un vencimiento de este acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita, que de alguna forma modifica la balanza de la energía mundial. Este acuerdo que fue firmado, que yo te decía, en junio 8 de 1974, tras la crisis de petróleo del 73, tenía como puntos claves, en primer lugar, que el petróleo se iba a comerciar únicamente en dólares estadounidenses, que Arabia Saudita se comprometía a invertir en bonos del Tesoro norteamericano, existía una ayuda y protección mutua con el establecimiento de bases militares no solo en Arabia Saudita, sino en el resto de los países árabes de la región, no solo en Omán, en Emiratos Árabes, en Qatar, etcétera, sino también que estas naciones iban a dar un apoyo explícito al dólar estadounidense. Este acuerdo no solo reforzaría la posición del dólar como principal moneda de reserva mundial, sino también que sería la única divisa a la hora de compra y venta de petróleo en todo el mundo. Con lo cual, los países iban a necesitar dólares. Esto permitió también un respaldo en las bajas de tasas de interés y en un mercado de bonos del Tesoro norteamericano sólidos y la fortaleza del dólar frente a todas las divisas restantes. Esto permitía también que los déficits comerciales y beneficios económicos, Estados Unidos de alguna manera podría incurrir en déficits comerciales gracias a la inversión de estos famosos petrodólares en la propia economía estadounidense, lo cual potenciaría un crecimiento económico atroz como tuvo en la década del 70 y del 80. Ahora, vamos a hablar de qué significa en el medio de esta guerra tanática el fin de este acuerdo. Esto nos plantea, como yo te decía, un debilitamiento del dólar estadounidense. Va a haber menos demanda. Ya en este preciso momento se está comercializando el petróleo de Irán
en yuanes e incluso con criptomonedas como el Bitcoin. Esto implica también un mayor nivel de inflación global, pero especialmente en Estados Unidos, y un aumento de la tasa de interés, lo que proporciona no solo un debilitamiento de la economía norteamericana, sino también de un aumento de la inflación que puede llevar de alguna forma a una recesión mundial de continuar esto en el tiempo. Ante esta menor demanda de bonos de Estados Unidos, existen mayores costos de endeudamiento para el propio Tesoro norteamericano. Dicho sea de paso, el país que mayor deuda tiene a nivel mundial es Estados Unidos, que tiene más de 390 trillones de dólares de deuda. Es una cuestión interminable. Y te recuerdo algo, de un papel que no tiene respaldo en oro, como supo tener hasta la década del 70, con Nixon. A partir del año 71, Estados Unidos entra en la inconvertibilidad y el papel del dólar solo tiene peso por el hecho de que nosotros creemos que es una moneda importante y vale. Es lo que se llama en la jerga económica y financiera el valor fiat, o la fe que nosotros tenemos en esto. Este cambio en el poder económico y financiero global permite el auge de las economías emergentes, en particular de China, pero de buena parte de los mercados como el BRICS, de Rusia, Indonesia, México, en detrimento del poder de Estados Unidos. Esto no solo impacta también en los precios del petróleo, que se vuelven más volátil, como yo te contaba. Actualmente, por el presente día, el WTI está cotizando en $98 por barril y el Brent, que se mide en Londres, está cotizando arriba de casi $100, sino también que estas fluctuaciones podrían permitir que los flujos comerciales del mundo se modifiquen. Existe una perturbación económica donde los países que en gran medida dependen de las importaciones de petróleo, como Europa y Japón, ya empiezan a enfrentar mayores costos de energía, mayores costos logísticos y también mayor recesión o caída económica y pérdida de poder adquisitivo. Te cuento algo, Estados Unidos, por el estrecho de Hormuz, que está enfrente de Irán, donde pasa buena parte del petróleo del mundo, solo pasa el 2% del petróleo norteamericano. Pero por ese estrecho pequeñísimo pasa más del 50% del petróleo de la India, más del 50% del petróleo de China, pero más del 70% del petróleo y del gas de Europa. Esto que yo te planteaba permite también el auge de otras monedas que empiezan a posicionarse fuerte, como puede ser el yen, actual moneda de pago para atravesar el estrecho de Hormuz, pero también de monedas digitales o de la creación como idea entre buena parte de los países de la OPEC, los países productores del petróleo, especialmente de Medio Oriente, la creación de bancos centrales digitales que permitan la utilización para compra y venta del petróleo de las tecnologías blockchain, desplazando al dólar. Como conclusión, podríamos decirte que la expiración de este acuerdo del petrodólar representa un cambio fundamental en la dinámica económica y financiera mundial. Por eso Estados Unidos está interviniendo con Israel por distintos objetivos, pero poder al fin, después de todo es plata e intereses económicos. El debilitamiento del dólar estadounidense, un posible auge de monedas, como yo te decía, de reservas alternativas o digitales, podrían contribuir a un mundo más complejo y, como te decía, multipolar, donde Estados Unidos pierda su supremacía. Esta transición no solo va a generar un aumento en la deuda norteamericana a mayores tasas, sino que está exponiendo el aparato productivo norteamericano a un límite en su competencia por las nuevas tecnologías con China. Un aparato militar también estadounidense debilitado y llevado al máximo, entendiendo que presta apoyo a sus miembros de la OTAN, pero también en una guerra proxy simultánea en Ucrania. Las reservas norteamericanas de petróleo, por otro lado, se ven acrecentadas por la captura a buen estilo de pirata o corsario del siglo XVI, afanándose literalmente el petróleo venezolano y contándolo ya
entre sus propias reservas estratégicas, con un Donald Trump cada día más en una fase mesiánica, megalómana, donde plantea que se siente traicionado por un papa peruano, pero un papa que ha vivido buena parte de su vida en Chicago y que no se alinea a los caprichos de él. Un Donald Trump que el otro día, como un pregonero o un vendedor de la calle, del subte o del tren, decía: vengan a comprar petróleo norteamericano, los estamos esperando con los brazos abiertos, rico petróleo norteamericano, el más dulce de todo, vengan con sus tanqueros a cargar que lo estamos esperando, esta oferta es por tiempo limitado. Un Donald Trump que cada día se va transformando en un personaje de sí mismo, como un personaje de alguno de los reality shows del cual él ha surgido como empresario, pero como personalidad de los medios de comunicación, también dice que quiere tener todo, como si fuera un niño caprichoso y que no se conforma con el 90 ni el 95% de lo que él plantea en Irán. Él va por todo y quiere todo. En un Donald Trump que está de cara probablemente en un año electoral, elecciones de medio término en Norteamérica en el mes de noviembre, de sufrir una derrota catastrófica ante una economía norteamericana donde la inflación va subiendo por el aumento del petróleo, donde el galón de petróleo en Norteamérica cuesta arriba de $4.16, pero que llegó a tocar en California y algunos estados de la costa oeste a $5 el galón las semanas anteriores, pone en aprieto a buena parte de los consumidores norteamericanos y ciudadanos de pie, ciudadanos que empiezan a ver mermado su poder de ahorro, empiezan a ver mermado su poder de consumo, pero adquisitivo, al punto de que se complica el pago de las famosas hipotecas a 30, 20 y por qué no a 40 años de las casas que tiene buena parte del público norteamericano, en esta cuestión de tenerte endeudado toda la vida con créditos eternos hasta el borde de tu propia existencia y muerte, o la de tu familia, y en un Estados Unidos que tiene un correlato directo con lo que sucede en Argentina, en una cultura violenta y tanática como la de Norteamérica, que busca apoderarse de los recursos estratégicos para sostener un liderazgo que cada día va siendo más difícil de poder sostenerlo. El economista de Pablo manifestó en charlas con medios argentinos, este economista viejo del establishment argentino, que si Donald Trump perdía la elección, la suerte del gobierno argentino de Milei estaba echada por esta cuestión de alineamiento total, absoluto y automático, donde no hemos recibido nada de nada. O tal vez el gobierno sí ha recibido. Te recuerdo algo. El gobierno de Milei estaba en esta alusión boxística que me gusta hacer de la vida, con la escupidera en la mano, contra las cuerdas, y si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, que en abril nos prestó $20.000 millones, pero que no alcanzó el año pasado, más una ayuda del Tesoro para sostener al gobierno, muy distinta sería la suerte del gobierno de Javier Milei, con naftas en la Argentina que están arriba de 2.000 pesos, en algunos lugares llega a costar el diésel que utiliza el campo para producir 2.500 pesos casi, como en Rosario y zonas núcleo aledañas. El gobierno de Javier Milei empieza a ver un deterioro no solo de su imagen, sino un deterioro de las promesas que logró hacer. En una economía argentina en caída libre, ahora maximizada por una caída de la economía mundial, por la crisis de Medio Oriente, una crisis donde mueren niños, una crisis donde se bombardean escuelas, se bombardean hospitales, donde la franja de Gaza está siendo arrasada y donde el sur del Líbano está siendo volado de la faz de la tierra,
por Israel, donde líderes viejos, locos y decrépitos de todos lados llevan a las juventudes a una mala vida, a cagarse de hambre y a morir en guerras que muchas veces no les pertenecen. Estimado oyente, yo no sé cómo va a terminar esta crisis, una crisis que continúa, una crisis de fumar la pipa de la paz un día, entrar en conflicto y continuar la guerra otro día. Está en desarrollo abierto, iremos hablando seguramente en próximos capítulos. Antes de despedirme en el día de la fecha y trayendo nuevamente, como va a ser la lógica a lo largo de todo este año, tomando la frase del poeta argentino conceptual Federico Peralta Ramos, que planteaba que argentinizar una idea era una forma de no concretarla nunca, me gustaría cerrar en el día de la fecha también y preguntarte a vos qué idea, qué proyecto, qué sueño, ¿por qué no?, estarías procrastinando o argentinizando y no concretando en tu vida cotidiana. Si tenés ganas, me lo podés contar a todas las redes sociales, especialmente a Instagram, @bestianegra.radio, o en todas las plataformas on demand donde va a quedar este episodio más de Bestia Negra Podcast. Nos vemos pronto en próximas emisiones con otros temas importantes y esperemos que esta guerra pueda terminar pronto y que no nos arrase de la faz de la tierra a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins Satan